Durante el primer siglo, los cristianos de Roma no tuvieron cementerios propios. Si poseían terrenos, enterraban en ellos a sus muertos. Si no, recurrían a los cementerios comunes que usaban también los paganos. Por este motivo, San Pedro fue enterrado en la necrópolis de la Colina Vaticana, abierta a todos, y de igual modo, San Pablo fue sepultado en una necrópolis de la Vía Ostiense. Las catacumbas surgen en Roma entre finales del siglo II y principios del siglo III, y sus ampliaciones continuaron hasta la primera mitad del siglo V. Para algunos autores, las catacumbas eran refugios en los que se ocultaban los primeros cristianos durante las persecuciones. Para otros autores, eran lugares donde reunirse para honrar a los muertos, especialmente a los mártires y papas. Entonces, ¿qué son realmente las catacumbas y qué función tenían en los primeros siglos del cristianismo? La palabra catacumba se usa para definir cualquier tipo de necrópolis subterránea. El término antiguo con el que se designaba estos monumentos eran coemeterium, que deriva del griego y significa dormitorio, subrayando con esto que para los cristianos la sepultura es solo un momento en espera de la resurrección final. La costumbre de enterrar a los muertos en ambientes subterráneos ya era conocido por los etruscos, judíos y romanos, pero con el cristianismo este tipo de cementerios se hicieron más amplios y complejos para poder acoger en un solo lugar a toda la comunidad. Enterrar los cadáveres constituía una señal de respeto a la futura reunión de materia y espíritu. Pretendían preservar enteros los cuerpos para la resurrección, en cuerpo y alma, tras el juicio final, como había ocurrido con Cristo después de la crucifixión. Entre los cristianos se vivía de un modo muy fuerte el sentido de comunidad. Lo compartían todo, desde los bienes y los sufrimientos hasta su deseo del más allá. Así que ante la muerte también preferían esperar juntos la vida eterna. Y deseaban encontrarse también juntos en el sueño de la muerte. La ley de la antigua Roma prohibía por motivos sanitarios enterrar a los muertos en el interior de las murallas de la ciudad, por lo que las calzadas romanas de acceso estaban flanqueadas por magníficos sepulcros de las familias patricias, que generalmente eran incineradas y conservadas sus cenizas en urnas. Pero los primeros cristianos, en cambio, considerando que debían estar preparados para la resurrección, eran enterrados sin cremación, en grutas subterráneas excavadas en la piedra. Los muertos eran depositados en la tumba envueltos en 2 capas de tela empapada en lejía, para evitar el riesgo de contagio de los vivos. Como ya hemos comentado al principio, las catacumbas se comenzaron a construir en el siglo II, y muchas de ellas se excavaron y se ampliaron alrededor de los sepulcros de villas de familias importantes de Roma, cuyos propietarios, convertidos al cristianismo, las abrieron no solo para sus familiares, sino también para sus hermanos en la fe. Por lo que las catacumbas cristianas fueron concebidas desde el principio como un espacio destinado a acoger a los fieles, en un lugar de descanso común, garantizando a todos los miembros de la comunidad, incluso a los más pobres, una sepultura digna, signo de igualdad y fraternidad. Las catacumbas están excavadas en su mayoría en suelo fácilmente extraíble pero sólido. El subsuelo de Roma, compuesto principalmente de toba, una piedra porosa, blanda y ligera, era ideal para ello. En un primer momento, las galerías de las 69 catacumbas descubiertas hasta la actualidad fueron cortas y superficiales, pero con el tiempo llegaron a los 12 niveles de profundidad y a unos 600 kilómetros en total. En las paredes de las galerías se encontraban los lóculos, es decir, los enterramientos de los cristianos comunes dispuestos a lo largo, y que se cerraban con losas de mármol o ladrillos. Estos nichos funerarios eran los más humildes e igualitarios, para respetar el sentido de comunidad de los primeros cristianos. Pero también existían tumbas más complejas como los arcosolios, nichos mucho más grandes con un arco encima, y donde la lápida se colocaba horizontalmente. Los sarcófagos, que eran sepulcros de piedra o de mármol, frecuentemente adornados con esculturas en relieve o con inscripciones. Y los cubículos, que literalmente significan cuartos de dormir, y que eran tumbas de familia, con capacidad para varios lóculos. En estas estructuras, tanto los cubículos como los arcosolios solían estar decorados con frescos de escenas bíblicas.
Desde Nerón hasta Diocleciano se sucedieron persecuciones más o menos sangrientas contra los cristianos, dependiendo del tiempo y el lugar. Y los mártires fueron sepultados en su mayoría en las catacumbas, que adoptaron una segunda función. Se convirtieron en lugares de veneración. Junto a las tumbas de los mártires se fueron desarrollando muy pronto una forma de culto por parte de peregrinos que dejaban grafitos y oraciones grabadas en estos sepulcros. Además, los cristianos trataban de colocar las sepulturas de sus propios difuntos lo más cerca posible de las tumbas de los mártires, porque se creía que también en el paraíso se podía establecer esa cercanía mística. Así que las catacumbas eran un mero lugar de sepultura, un lugar donde los cristianos se reunían para celebrar ritos funerarios, aniversarios de los mártires y de los difuntos. Pero eran lugares conocidos y públicos, por lo que no era un lugar seguro para esconderse en tiempos de persecución. Todos los habitantes de la ciudad conocían su localización y su relación con la comunidad cristiana. Los cristianos se reunían para celebrar la Eucaristía en la casa de un miembro de la comunidad, y ocasionalmente las catacumbas servían como un lugar de culto para venerar y visitar los restos mortales de los mártires. Con el fin de las persecuciones, en la segunda mitad del siglo IV, el Papa Dámaso emprendió la tarea de buscar las tumbas de los mártires, dispersas en las distintas catacumbas de Roma. Encontró los sepulcros, los hizo restaurar y mandó grabar elogios en honor a los primeros modelos de fe. Esto hizo que las catacumbas se convirtieran en santuarios de los mártires, centros de devoción y de peregrinación desde todas las partes del Imperio Romano. Y aunque siguieron utilizándose como cementerios hasta el siglo V, desde el Edicto de Milán en el año 313, poco a poco se fueron abandonando, hasta que como consecuencia de las invasiones bárbaras que sufrió Roma, que destruyeron monumentos y saquearon lugares, incluidas las catacumbas, desde mitad del siglo VIII y comienzos del siglo IX, los papas decidieron trasladar los cuerpos de los mártires cristianos y primeros papas que aún permanecían en las galerías de las catacumbas a las distintas iglesias y basílicas distribuidas por la ciudad, con el fin de protegerlos. Basílicas que había comenzado a construir el emperador Constantino para honrar la memoria de los mártires. La más importante fue la de San Pedro en el Vaticano. Y así, progresivamente, los nichos se fueron quedando vacíos y las catacumbas fueron abandonadas por completo. Los desprendimientos y la vegetación obstruyeron y escondieron la entrada, y quedaron en el olvido durante siglos. Durante la Edad Media se ignoraba dónde se encontraban. Antonio Bosio, a principios del siglo XVII, comenzó a explorar y estudiar las catacumbas de nuevo, pero no fue hasta el siglo XIX, con Giovanni Battista de Rossi, considerado el fundador y el padre de la arqueología cristiana, que se exploró sistemáticamente las catacumbas.